El Señor les bendiga, hermanos, qué bendición estar nuevamente en esta clase, ya el módulo número 5 de materia base textual y versiones de la Biblia. Y qué bendición, ya estamos en la mitad del curso y espero que puedan ir al día e ir presentando sus exámenes a medida como lo estamos colocando. De todas maneras, bueno, ustedes ya saben el uso del portal y no es muy complicado para ninguno poder acercarse allí y completar las cosas que se están pidiendo, que es básicamente los exámenes y un informe, cosa en lo cual no hay pérdida, ¿ok? De todas maneras, usted puede comunicarse conmigo para cualquier duda o cualquier cosa que necesite. Vamos entonces a la clase de hoy, pero antes de eso vamos a orar. Oramos. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia, tu bondad, gracias Dios por lo bueno que tú eres con nosotros. Pedimos que en este tiempo que vamos a estudiar esta materia nos ayudes a poder aprender los principios que acá estamos enseñando. Gracias Dios por tu misericordia, rogamos tu bendición, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues sí, hermanos, aquí ya en la mitad de este curso estamos viendo algunos problemas que tienen varias versiones. Algunas versiones que pululan por allí de la Biblia, pero que en vez de versiones son perversiones de la Biblia. Y lo vamos a estar viendo ahorita, pero vamos a ver un pasaje de la Escritura. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios tiene tal cuidado sobre su palabra que al terminar de entregar el total de la profecía, Él cierra el periodo profético y lo cierra de la mejor manera, lo cierra con este versículo, donde prohíbe literalmente añadir o quitar alguna palabra de la profecía de este libro. Y por supuesto que no solamente se refería al Apocalipsis, se refería a toda o se refiere a toda la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, es una advertencia santa y una advertencia bastante fuerte. El hecho de no añadir y no quitar nada de la Biblia, nada de la palabra de Dios. Dios no quiere que se quite ni que se añada, ni que se añade nada. Dios espera que así como Él lo ha dado, sea en el hebreo o arameo, o sea en el griego para el Nuevo Testamento, así también se pueda llevar, se pueda trasladar tan preciso como sea posible a la palabra revelada. Entonces, una buena traducción es aquella que transmite palabra por palabra. Siempre va a haber algún tipo de grado de intervención en el sentido de la claridad del mensaje. Pero que esta pequeñita intervención no quite la idea original del pasaje y que tampoco le quite el trabajo al lector, que en este caso somos la humanidad entera, de poder interpretar y buscar la interpretación correcta y adecuada a las cosas que está diciendo el Señor en su palabra. Por lo tanto, es necesario que el traductor bíblico entienda cuál es su lugar en la escritura a la hora de traducir la palabra de Dios. No es interpretar, es llevar la comprensión al idioma recipiente de lo que es el idioma original, de lo que Dios quería decir y de lo que Dios intentaba comunicar, pero palabra por palabra. Porque precisamente por eso es que está esta santa advertencia aquí cerrando todo el ciclo de la escritura, todo lo que era la etapa de la revelación. Entonces, esto es un versículo poderoso, hermanos, a la hora de nosotros decir, bueno, ¿por qué ustedes tradujeron o por qué ustedes apoyan traducción palabra por palabra y no idea por idea, como hay otras traducciones?
como hemos dicho anteriormente, si fuera dos ministros de países diferentes, que manejan idiomas distintos, bueno, está muy bien eso de poder transmitir idea por idea, pero no es el caso de la palabra de Dios, porque hay una santa advertencia acá. Luego, el predicador tratará de comunicar la interpretación del pasaje, en el caso que fuere, pero no es el trabajo del traductor, y en este caso del traductor bíblico. Bueno, continuamos acá, hermanos. Espero que eso haya quedado claro. Y vamos a hablar acerca de unos pasajes eliminados en versiones modernas. Y aquí hay unos casos terribles. Algunos pasajes eliminados en las versiones modernas, de acuerdo al estudio de Fowler, en su libro Evaluando las versiones del Nuevo Testamento, da los resultados de sus años de estudio en los que pasó comparando las versiones de la Biblia en inglés y encontró miles de cambios en los idiomas originales. No, por supuesto, no en el inglés, de donde se traducen las versiones modernas. Y él dice, muchas de las diferencias importantes entre la King James Version y las otras traducciones en inglés del Nuevo Testamento son el resultado de que las otras traducciones han sido traducidas de otros textos griegos. Esto significa que es importante entender la diferencia entre los textos griegos para una evaluación correcta de cualquier traducción del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué está diciendo él? Que la diferencia en inglés, y por supuesto esto también aplica al español, entre varias versiones, no es tanto por el idioma, como hemos dicho, recipiente. La diferencia depende de la base textual a la cual se está traduciendo, se está tomando la traducción. Como hemos dicho, básicamente hay dos corrientes, hay dos bases textuales. Está el texto recibido y está el texto crítico. El texto recibido ha sido una compilación, más que todo de la Edad Media, pero de textos que han sido utilizados de generación en generación y que los recibieron un grupo de compiladores. Han sido varios, no ha sido uno, pero Erasmo fue de los primeros, pero compilan los textos del Nuevo Testamento y sacan un volumen, sacan un libro, el texto recibido o textos receptus, y dice, bueno, así como me ha llegado, así yo lo entrego. Esto tuvo varias ediciones que cambian entre una y otra por pequeños detalles de corrección. El primer texto receptus también tenía los libros deuterocanónicos. Bueno, pero el trabajo estaba allí. Ahora, el texto crítico es otra línea que más bien pretende es quitar los textos, como ellos llaman, tradicionales, los textos del texto receptus, para imponer uno que está más adaptado supuestamente a lo que ellos llamaban ciencia, y que partía de textos supuestamente más antiguos, y que sí, eran más antiguos, eran mejor conservados, es verdad, pero ¿por qué eran más antiguos y por qué eran mejor conservados? Porque nadie los utilizaba, y de hecho eran pocos textos, a la suma eran 5 textos. El texto receptus tiene mucho respaldo en la historia, de hecho, de muchos otros idiomas que también ayudaron. Los padres de la iglesia, los que llaman padres de la iglesia, yo prefiero llamarles los apologistas, apoyaron muchos pasajes, casi todos los pasajes que están en el texto recibido. No así apoyan los pasajes del texto crítico, entre los cuales hay mucha diferencia, porque los libros que apoyan el texto crítico, las bases textuales son básicamente 5, como he dicho, tienen muchísima diferencia entre ellos. Este autor del cual estamos hablando ha encontrado que el texto de Westcott y Hort tiene 2.288 diferencias con respecto al texto recibido que afectan la traducción. El texto Nestlé Aland tiene 2.212 y el texto de la Sociedad Bíblica tiene 2.077. Hay 1.995 de estas diferencias que son comunes a los 3 textos griegos, al compararlos con el texto recibido.
De las diferencias en el texto de la Sociedad Bíblica 2018, es decir, el 97%, son idénticas a las diferencias encontradas en el texto de Westcott y Hort. Es decir, tenemos un texto crítico que es totalmente diferente al texto recibido. Y de ahí entonces proviene la diferencia entre lo que son las versiones traducidas del texto crítico a las versiones traducidas del texto receptus. Entonces, resumiendo todo, tenemos dos bases textuales, texto recibido y texto crítico. El texto crítico parte de básicamente 5 manuscritos. El texto recibido de la compilación de muchos que se utilizaron por un periodo aproximadamente de 6 siglos. El texto crítico son más antiguos, pero menos usados, porque se ve que están en algunos casos bien conservados. Ahora, esto de bien conservado está entre comillas, porque los materiales sobre los cuales están escritos están en un estado de conservación aceptable para la antigüedad. El asunto es que se ve que a través de los siglos fueron borrados, fueron raspados, era cuero, entonces ellos tenían que rasparlo con algo filoso, como un cuchillo, para poder sobreescribir. Esto sucedía, que estaban corregidos, que tenían notas marginales. Los del texto recibido, al haberlo compilado, Erasmo y otros, Scrivener, Beza y Stephanus, otros, ellos sacaban su edición y esas ediciones se mantenían, pero habían obtenido de textos que sí estaban bastante deteriorados a través del tiempo también. Pero el deterioro era por el uso, era diferente. O sea, el deterioro de los textos recibidos era por uso. El deterioro del texto crítico es por antigüedad y por abuso. Corregían, borraban, mutilaban, quitaban, cambiaban. Tanto es así que los 5 textos principales, básicamente el sinaítico y el vaticano, textos que se utilizaron en el texto crítico, difieren entre ellos, pero muchísimo. En muchos pasajes difieren, en muchos pasajes son distintos totalmente uno del otro. El texto Receptus, sin embargo, no difiere entre las varias versiones, las varias ediciones, sino en pequeños pasajes, pequeñas correcciones tipográficas, y básicamente pueden ellos estar correlacionados con los textos antiguos de los llamados, como ya lo he dicho antes, de los llamados padres de la iglesia, que prefiero llamarlos los apologistas, hombres piadosos entre el siglo I y el siglo V, que hablaron bastante sobre la palabra de Dios, defendiendo las doctrinas básicas de la misma. Vamos entonces aquí a ver algunas cositas, algunos ejemplos de pasajes donde se han eliminado palabras o frases. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y ahí tenemos el pasaje. Dice en la Reina Valera 60, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el contexto histórico del cual nos está hablando acá Juan? En su tiempo había una corriente doctrinal que se denominaba el gnosticismo, de la raíz griega gnosis, que significa conocimiento. Cuando él habla en los pasajes que tú lees, que nosotros leemos en la palabra de Dios, que dice de la falsamente llamada ciencia, habla de eso, de la falsamente llamada gnosis, esa ciencia, conocimiento. Habla no de los animalitos, de la naturaleza, de la física, de la química, no está hablando de eso, está hablando de la corriente doctrinal de la gnosis, del gnosticismo. Entonces, se está advirtiendo allí en la palabra de Dios en contra del gnosticismo. ¿Y cuál es el problema del gnosticismo en ese entonces?
que ellos negaban básicamente que el Señor Jesucristo haya venido en carne. Que si es Dios, si Cristo es Dios, Dios no puede tomar forma corporal porque toda forma corporal es profundamente pecaminosa. Por lo tanto, era imposible que Él haya venido en carne. Y eso era algo que se creía en la época y que Juan estaba combatiendo acá y que aquí lo estaba diciendo. Y él dice, sí vino en carne. Bueno, la carne es pecaminosa, pero la forma como fue concebido el Señor Jesucristo no hereda ese pecado, por lo tanto, Él no tiene esa condición. Pero bueno, era una polémica total, el problema del gnosticismo, que era una tendencia fuerte. Entonces, cuando él habla de todo espíritu que no confiesa, no habla del espíritu a nivel como persona, como ente. No está hablando del espíritu como un ente, está hablando del espíritu como una corriente filosófica. Entonces, si hay una corriente filosófica como el gnosticismo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, mira, hay que tener allí cuidado porque esa gente se opone al Señor Jesucristo, es del anticristo, están opuestos al Señor Jesucristo. Entendiéndose eso, ¿qué pasa? Los demás, esto es el texto receptus que podemos entenderlo perfectamente, o sea, podemos nosotros ir al griego, evaluar qué es lo que está queriendo decir acá. Pero ¿qué tradujeron los otros del texto receptus como nueva versión internacional? Dice, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. O sea, ya quita el tema de todo espíritu y habla de todo profeta. ¿Y qué pasa? Que la palabra profeta no está en el griego. Lo que habla es del neuma, del espíritu. Entonces, claro, ellos queriendo darle una interpretación, colocan allí profeta. ¿Qué hacen otros? Pero si dice que esto no es cierto, en la traducción en lenguaje actual, pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya saben que este Espíritu tiene que venir y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo muchas palabras para tratar de expresar, y lo hace mal, lo que dice, lo que perfectamente dice y se traduce muy bien en la Reina Valera. Pero no habla nada del tema del espíritu, sino que lo saca ahí al final, no como tema relevante, sino un secundario. Y así los demás pasajes, la llamada palabra de Dios para todos, dice, y todo profeta vuelve otra vez a cometer el mismo error de la nueva versión internacional, que no confiesa a Jesús, no es de Dios, sino del enemigo de Cristo. Entonces, aquí se diluye mucho el tema de que el Señor Jesucristo ha venido en carne. Y todo profeta que no confiesa a Jesús. Muy diferente. ¿Qué es lo que está hablando la Biblia realmente? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, te cambia todo el sentido de lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Porque el tema no es no es confesar a Jesús, como lo está diciendo, lo está diciendo de mala manera esta supuesta palabra de Dios para todos, sino que si Él ha venido en carne o no ha venido en carne, atacando y vacunando a los creyentes contra el gnosticismo. El que no reconoce, Dios habla hoy, el que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios, al contrario, tiene el Espíritu de Anticristo. Diluye totalmente el tema de que el Señor Jesucristo ha venido en carne. El tema de la encarnación del Señor Jesucristo diluido totalmente, ni sale, no se nota. Lo mismo hace la nueva traducción viviente y la traducción Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová, la última versión, que ya he dicho que es mejor que la anterior. Se entiende un poquito más, pero por supuesto que tiene el mismo veneno de esta gente, de la Watchtower, de los Testigos de Jehová. Pero ningún mensaje, dicen ellos, inspirado, que no reconoce a Jesús, proviene de Dios.
Listo, o sea, nada del tema del Señor Jesucristo que ha venido en carne. Entonces, claro, pudo haber venido de cualquier forma, pudo haber venido de cualquier manera, en espíritu, en holograma, o sea, de cualquier manera, pero no es el tema del cual viene hablando la palabra de Dios acá. El tema es que el Señor Jesucristo vino en carne, y vino en carne precisamente para que su carne, humanamente hablando, muriera por nosotros, por la humanidad. O sea, esto es un tema central, un tema clave dentro de la salvación. Bueno, esa es primera de Juan. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y hermanos, este es un pasaje maravilloso. Indiscutiblemente, dice, no hay discusión alguna. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál era ese secreto oculto que fue revelado? Que es la palabra misterio, un secreto que ha sido revelado. Que de paso un misterio de la piedad, de aquellos hombres que son piadosos, que son santos. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es que Dios, que es altísimo, que es sublime, vino en carne. Fue manifestado en carne. Y no solamente eso, sino que fue justificado en el Espíritu. Fue visto en los ángeles, o sea, los ángeles fueron testigos de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, que fue predicado entre los gentiles, imagínense. O sea, era inconcebible para un judío que Dios se humanase y que fuera predicado entre los gentiles, en cuanto menos, que fue creído en todo el mundo y que fue recibido arriba en gloria. Eso es algo maravilloso. La historia del Señor Jesucristo es algo maravilloso, hermanos, pero es Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta gente, los del texto crítico, no les conviene esto, y entonces ellos dicen: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Bueno, está bien, pasable. Pero en vez de decir Dios, ellos colocan Él. O sea, ¿cuál Él? ¿Cuál Él? Pero otros son más pasados. Dicen en la traducción de las Américas: no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Dan un giro absurdo. Da un giro totalmente absurdo a esto, que se traduce y se entiende perfectamente bien. Pero ni siquiera dice Él, dice Cristo. En la versión que nosotros tenemos, la Reina Valera dice Dios fue manifestado, pero ellos colocan ahí Cristo vino al mundo como hombre. Ahora, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Sabemos que Dios y Cristo es la misma persona, pero el asunto es que el misterio es que Dios vino al mundo. Ese era el misterio grande, ese es el misterio grande. Ahora, si Él o Cristo, como ellos están afirmando acá, vino al mundo, bueno, no hay tal misterio. Dios envió a un hombre, como los demás profetas, y a este hombre. O sea, diluye. La palabra aquí, Cristo, que de hecho no está, y lo vamos a ver ahorita, diluye el significado de lo que se quiere expresar acá. Otro, la nueva Biblia al día, dice también Cristo. La palabra de Dios para todos también dice Cristo. Lo mismo hace Dios habla hoy, la nueva traducción viviente. Y la gente de los testigos de Jehová dice Él fue manifestado en carne. Ahora, este Él se consigue en unos manuscritos. Lo que no se consigue es Cristo. Eso es una edición que colocaron ellos, una reinterpretación. Los manuscritos del texto crítico dicen Él. ¿Pero por qué dice Él? Vamos aquí. Ajá. Aquí está. Aquí tengo el mismo pasaje en griego. Este es el número Strong.
Esto es qué forma está haciendo esa palabra en el griego, una conjunción, eso es para estudiar. La forma como se debe pronunciar que, y bueno, la traducción en este caso en inglés. Y aquí en gris está lo que es el texto receptus y así pues en corrido está lo que es el texto crítico. Entonces, el texto receptus dice teos. El texto crítico dice os. Os es él. Teos es Dios. Entonces nosotros vamos, el texto receptus dice Dios fue manifestado en carne y el texto crítico, una versión internacional más fiel que los demás al texto crítico, dice Él se manifestó como hombre. Y entonces ahí está la diferencia entre las dos corrientes, entre las dos bases textuales. Una que dice, vamos a acercar acá, el texto recepto, el texto recibido dice Dios y el texto crítico dice os. Ahora, aquí tiene una N, tiene una A. La N significa Nestlé Alan, que es texto crítico, y la A dice, significa alejandrino, que es otra forma como llama el texto crítico. La T, por el otro lado del texto recibido, porque el texto recibido no es una sola edición, hay varias ediciones. La T de Stephanus, la S, no, T de tradicional, S de Stephanus y B de Besa. Eso es lo que significa estas letras. Lo cierto es que aquí hay una diferencia, pero esta diferencia reside básicamente en la forma como se ha copiado a lo largo de la historia estos textos. Y particularmente aquí, la palabra teos, que significa Dios, usualmente no se escribía completa por ser un nombre divino. Se escribía como una O y se escribía una S al final. Muy parecido a esto. Por eso en muchos textos, pero era una O mayúscula. En el caso de los escribas. Para no colocar toda la palabra completa, no sé, de pronto algunos argumentan por flojera, pero otros por ser un nombre divino no lo colocan completo. Lo cierto es que ellos colocaban una O, fíjate que esto parece una O, pero realmente es una T y una S. Entonces, pero se confundía con una O, con una S. Y entonces hay la diferencia con algunas versiones antiguas, pero realmente era Dios, como se corrigió este texto comparando algunos textos antiguos de los hablaban de este pasaje y era Dios lo que decía ahí, es Dios lo que dice ahí, afirmando que está correcto el texto recibido y que en consecuencia está correcto el texto que nosotros tenemos, el texto de la Reina Valera. No hay problema, esos textos están correctos. Pero de hecho, ¿cuál misterio habría si hubiera sido Cristo? Grande es el misterio de la piedad. Cristo vino, es evidente, vino. Pero que Dios haya sido manifestado en carne, eso sí es un misterio. Eso era algo que no se lo esperaban mucho. Entonces, grande es ese misterio, definitivamente lo es, porque la revelación de ese misterio ha traído la salvación de las almas perdidas. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 14, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero las otras versiones dicen, en quien tenemos redención, y ahí colocan una referencia allí, el perdón de pecados. Otros ni siquiera, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y así, esa es la idea. O sea, quitan
la sangre de Cristo. Y es que la sangre de Cristo es importante, pero ellos omiten la referencia a la sangre de Cristo. Y eso es porque también esa referencia a la sangre no está en el texto crítico. Por lo tanto, ellos no les convenía que se supiera o que se predicara la sangre de Cristo. No les conviene porque una sangre santa, una sangre pura, y es que sin derramamiento de sangre, tú sabes, no hay remisión de pecados y ellos quitan el tema de la sangre de Cristo. Pero no es la única vez que lo hacen. Hay otros lugares, otros pasajes donde ellos quitan el tema de la sangre de Cristo, lo omiten totalmente. Y ahí tú ves omitido totalmente estos pasajes aquí en inglés. Vamos a otro texto, Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo ellos traducen este versículo? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y el tema el hecho de que no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está. También quitan una parte importante del andar en Cristo, que es no andar en la carne precisamente, sino andar conforme al Espíritu. Y esto era parte también de la doctrina que por ahí corría, de otras filosofías, otras corrientes doctrinales que querían dar una libertad, una rienda suelta al pecado. Entre eso estaba una de las facciones del gnosticismo, porque el gnosticismo no era un bloque completo, ellos tenían sus divisiones. Y lo mismo hace las demás traducciones o sus traducciones en consecuencia. La de los testigos de Jehová dicen: por lo tanto, los que están en unión con Cristo Jesús no son condenados. Pero la palabra de Dios pone también algunos parámetros allí importantes. Y es que es no andar conforme a la carne. Bueno, y ahí está el texto griego para ser analizado para el que quiera, pero realmente es una omisión. Toda esa parte en gris está raya, está quitada, está omitida. Que dice Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ellos traducen: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, y quitan las partes de toda palabra de Dios. Y lo mismo hace el resto de esta gente, pretenden quitar poder a la misma palabra del Señor, que es la que da alimento espiritual a todo creyente. Bueno, mucho pudiéramos decir al respecto, hermanos. Ahí está algunos pasajes omitidos, quitados. Pero bueno, espero que tú puedas estudiar eso con mayor detalle en la guía, puedas pasar un buen tiempo allí y bueno, seguir preparados, pedir de Dios que nos ayude en nuestra preparación diaria para que podamos nosotros hacer lo correcto, defenderlo con pasión, defender la Biblia con conocimiento. Porque no solamente el hecho de la pasión, sino que el conocimiento también es importante. Saber cuál es la historia y cuál es el origen de estos elementos y saberlo con propiedad. ¿Okay? Vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido para poder repasar estas cosas que son tan importantes, porque atañen a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. No solamente aprenderlo, sino también aplicarla, presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con conocimiento, para que tú, Señor, seas glorificado. Gracias por cada estudiante, bendíceles a cada uno, ayúdale, Señor, a seguir adelante, glorifica en nuestras vidas, en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí llega esta clase. Ahí está la guía, puedes pasar más tiempo, hay mayores detalles allí, hay otros ejemplos. Cualquier cosa, si tienes alguna pregunta, tú sabes, te comunicas conmigo. De pronto me tardo al responderte, pero sí te voy a responder, ¿ok? Entonces, bueno, Dios te bendiga, que estés bien y nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor te guarde.